Una de las cosas que peor llevo yo en mis sesiones de astrofotografía es al finalizar la sesión, al final de la noche, darme cuenta de la cantidad de tiempo que se ha perdido en hacer otras tareas que no dejan de ser necesarias, como por ejemplo un autoenfoque cada cierto tiempo, ¿vale? Pero que si lo sumamos al final de la noche, al final de la sesión, nos damos cuenta de que es mucho tiempo que hemos perdido y que podíamos haber estado haciendo fotografías. En este vídeo precisamente vamos a hablar de eso, cómo optimizar nuestra sesión de astrofotografía para conseguir más imágenes, con ello más datos y una imagen con más calidad. Estás en Astronomies y comenzamos. Seguro que a vosotros también os ha pasado que al finalizar una sesión o una noche os habéis planteado y habéis visto la cantidad, por ejemplo, de autoenfoques que hemos ido haciendo a lo largo de la noche. Y es que cada vez que hacemos un autoenfoque, por ejemplo, es una de las tareas, y es en la que nos vamos a centrar especialmente hoy para conseguir optimizar nuestra sesión, ¿vale? Pero cada vez que hacemos un autoenfoque, por ejemplo, pues es tiempo que no estamos haciendo imágenes y que la cámara lo que está haciendo es enfocar, ¿de acuerdo? Y este es un problema que es especialmente notable o se nota mucho más cuando utilizamos filtros. Porque una cosa que se suele hacer, y es que hay que hacerla y es normal, es cuando cambiamos el filtro tenemos que hacer un nuevo autoenfoque porque cada filtro te proporciona un punto diferente de enfoque. No podemos enfocar una vez y decir ya está enfocado para toda la noche y si cambiamos el filtro da igual. No, porque el filtro es un cristal que ponemos delante de nuestro sensor, tiene unas propiedades diferentes, además un mismo filtro de diferentes marcas. Cuando digo un mismo filtro, por ejemplo, podría darse el caso de un filtro de H-alfa de diferentes marcas, nos dará un punto de enfoque diferente cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, una manera que podemos hacer para optimizar, y lo digo porque ahora en el ordenador ya veréis que si hacemos bien los cálculos, yo por ejemplo que utilizo filtros, utilizo una cámara monocromo con filtros, pero podemos utilizar también una cámara a color, una cámara USC, y también utilizar filtros y tener el mismo problema, ¿vale? Pero por ejemplo, yo si utilizo mis filtros de banda estrecha, que son 3 filtros, pues con cada cambio de filtro obtendré un punto de enfoque diferente y eso me lleva un tiempo. Si sacamos los cálculos, que ahora los haremos, veréis que es un tiempo que a lo largo de la noche se pierde y que podemos optimizar de una manera muy, muy sencilla para que eso no pase. Os tengo que decir que esto es algo que vamos a configurar en Nina, ¿vale? No con el Asiair, ahora mismo todavía no lo he hecho, pero porque últimamente estoy utilizando más Nina, ¿vale? Y estoy preparando un curso un tutorial completo de Nina y este tema me ha surgido y he encontrado que es muy interesante para hacer un vídeo en concreto sobre ello. Suscríbete si no quieres perderte los próximos vídeos que saldrán sobre Nina. Pero bueno, a lo que vamos. Hay un punto que es el offset. El offset es la desviación o el punto que tiene en base a un filtro, decir ¿cuántos pasos de diferencia hay? Por ejemplo, el filtro de hidrógeno alfa me daría un punto de enfoque. Si yo cambio el de sulfuro, ¿qué diferencia en pasos de motor del enfocador tendré que poner para que sin tener que hacer un autoenfoque directamente vaya a ese punto? Y entonces la imagen estará enfocada sin tener que hacer un autoenfoque. Eso no significa que a lo largo de la noche no sea necesario hacer autoenfoques. Evidentemente vamos a tener que hacer autoenfoques porque lo que no podemos controlar, por ejemplo, es la atmósfera, la temperatura. Todas esas cosas también van a afectar a nuestro enfoque, ¿vale? Pero fijaos, si de la ecuación en la que tenemos que haremos un autoenfoque cuando la estrella sea más grande porque el sin ha cambiado. Si hacemos un autoenfoque cuando la temperatura cambia porque nuestro material, nuestro telescopio se dilata y el punto de enfoque vuelve a cambiar, nuestros cristales. Si hacemos un autoenfoque cuando cambiamos de filtro, bueno, si podemos quitar algo de esa ecuación, eso es tiempo efectivo que ganaremos para hacer imágenes. Así que, visto así un poquito de manera general, vamos a ir al ordenador y vamos a ver en concreto en qué consiste esto del offset y cómo configurarlo para que sea automático, es decir, lo hagas en Nina directamente y nosotros no tengamos que hacer nada más que programar. Y además os enseñaré cómo poner la secuencia avanzada que tengo yo, por ejemplo, que es la que utilizo, para poder configurar esto en un paso y después lo pones durante la noche y ya te puedes olvidar, ¿de acuerdo? Vamos a verlo en el ordenador. Bueno, pues vamos a ver precisamente en Nina cómo configurar el offset, la compensación del enfocador en cuanto al movimiento en pasos, para que a la hora de cambiar nuestro
nuestro filtro, por ejemplo, no necesitemos volver a hacer un enfoque nuevo con la pérdida de tiempo que ello conlleva. Pensarlo bien, pensarlo por un momento. Si yo hago una sesión con filtros sulfuro, hidrógeno y oxígeno, no sé a vosotros, pero a mí, por ejemplo, cada vez que Nina me hace un proceso de autoenfoque, me viene consumiendo unos 5 o 6 minutos, depende un poquito de cómo lo vaya haciendo, ¿vale? Si yo a lo largo de la noche cambio 3 veces de filtros, por ejemplo, pues son 15, 20, a veces más, eso si solo cambiase una vez de filtros. Pero si cambio más veces de filtros, pues sí, al final me puedo ir a perder más tiempo, puedo ir a perder media hora, 45 minutos incluso, ¿de acuerdo? Hacéis los cálculos vosotros de lo que os consume cada secuencia de autoenfoque y veréis que al final yo he llegado a ver de una pérdida de incluso 1 hora y pico, pues porque al final yo estoy hablando de lo que pierdes en cambios de filtro. Después, si le sumáis también lo que hemos dicho antes, cuando cambia la temperatura, cuando cambia el HFR, que es el tamaño de la dimensión de la estrella, pues todo eso nos conlleva pues una pérdida de tiempo muy muy grande. Si conseguimos ganar media hora, 40, 45 minutos, pues por ejemplo, yo cuando hago en banda estrecha, que suelo utilizar 300 segundos, pues con media hora conseguiría bastantes más imágenes que podría aprovechar. Y después tiene otra gran ventaja el poder utilizar los offset, que ahora lo vamos a ver a la hora de la secuencia, ¿vale? Pero bien, el offset, aquí estoy en la pantalla de configuración dentro de Nina, en opciones y en autoenfoque, ¿de acuerdo? Y entonces aquí, en esta pantalla, yo para poder utilizar la compensación del enfocador o el offset, si lo tenéis en inglés, a partir de ahora lo diré en castellano, pero compensación del enfocador es offset, ¿vale? Que podéis tenerlo en inglés y así no vamos todos en la misma línea, ¿vale? Yo lo puedo activar o no, por defecto viene en off, ¿vale? Y fijaos que aquí la compensación del enfocador está puesta porque yo se la he puesto, ¿vale? Tengo aquí los parámetros, pero no la utilizará porque está en off. Importante, pues configurar esto en off, ¿vale? Para que lo tenga en cuenta a la hora de cambiar precisamente los filtros. El método de enfoque, bueno, ya en los tutoriales que voy a preparar sobre Nina, hablaremos más en profundidad de todos estos parámetros y de cómo configurar bien el autoenfoque o cómo a mí me funciona bastante bien, ¿de acuerdo? Vale, entonces, importante tener habilitada la compensación del enfocador, ¿vale? Y después decirle, por ejemplo, aquí que el filtro de luminancia, el L, ¿veis que aquí aparece que pone filtro para autoenfoque? Es el filtro que va a utilizar por defecto cada vez que haga un autoenfoque. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy haciendo mi sesión con banda estrecha, aún así los autoenfoques los hará con el filtro de luminancia. Y es importante tener marcado el que queráis, pero uno. Yo suelo tener el de luminancia porque al final es el que menos tiempo necesita. Los filtros de banda estrecha necesitan un poquito más de tiempo de exposición, entonces el proceso de autoenfoque es más largo que con el filtro de luminancia. Si además de quitar secuencias de autoenfoque consigo que el tiempo sea menor, sigo ganando tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, esto aparece precisamente cuando activamos la compensación del autoenfoque. ¿Veis que aparece y desaparece? Fijaos aquí, si yo lo desactivo, desaparece y si lo activo, pues aparece, ¿de acuerdo? Bien, entonces el que queráis, lo activáis como de autoenfoque, ¿veis? Podéis elegir el que queráis y tenéis que pinchar en él. Yo tengo el de luminancia y se me pone el check en el de luminancia, ¿vale? Después, para conseguir estos parámetros, que por defecto, si no lo habéis hecho nunca, aparecerán como ceros, todos ceros, no existe autoenfoque, todos serán iguales y es lo que no puede ser, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es medir en qué punto enfoca con cada uno de los filtros. Aquí, por ejemplo, de la última vez que yo lo hice, porque también es un proceso que hago cada cierto tiempo, no pongo uno y lo dejo ahí años y años. Esto es como tener una librería de Darks. A que no la dejáis todo el año puesta y la vais actualizando cada cierto tiempo, pues esto es igual. Hay que ir actualizándolo cada cierto tiempo porque... ¿Por qué? Pues porque cambia. Va cambiando de cada cierto tiempo, ¿de acuerdo? Los parámetros no son iguales, también depende de la noche y de muchas cosas, ¿vale? Pero bueno, a lo que vamos, os aparecerá esto en 0. Lo que habría que hacer es venir aquí a la pantalla de captura, ¿vale? A ver si me inicia el diseño, aquí. Y aquí yo tengo mi pestaña de autoenfoque, la tengo a la derecha, ¿de acuerdo? Este pico de aquí posiblemente sea una nube que pasó. Lo que tengo que conseguir son las curvas de autoenfoque en la que él me da
cuando hace el autoenfoque, me dice el punto en el que enfoca, ¿veis? Posición 56.705 en este caso, ¿vale? Y este fue para el filtro, fijaos, de hidrógeno en la última sesión, miraos, me he consumido 7 minutos, posiblemente con el de luminancia 4 o 5, si le gano 2-3 minutos, pues mejor, ¿vale? Pues a lo que vamos, que entonces cuando yo hago un primer enfoque tendría que venir, pues para yo hacer esto a mano, tendría que venir y hacer un autoenfoque con el filtro de luminancia, otro con el verde, otro con el azul, otro con el de hidrógeno. Es decir, con cada uno de ellos y anotarme el punto de enfoque que tengo en cada uno de estos filtros. Esos números yo me los puedo traer, o para poner el offset, lo puedo venir a añadir aquí a esta compensación de enfocador, ¿vale? Si yo pincho encima de él, puedo escribir, ¿veis? Hacéis un doble clic y me dejaría anotar ese punto en el que está enfocando. Otra manera de hacerlo es por pasos. Le podéis decir qué pasos, más 100, menos 20, bueno, podéis ponerle, yo suelo utilizar, me gusta utilizar los parámetros, la posición del enfocador. Hay quien utiliza la diferencia de pasos y lo tendrá en cuenta exactamente igual, ¿vale? Y esto habría que hacerlo filtro a filtro. Al final es un poquito tedioso. Os tengo que decir que para conseguir los datos de compensación de enfocador, la primera vez que lo hagáis o cada vez que lo hagáis perderéis una horita y pico. Eso es el primer día, pero si después tenéis en cuenta la cantidad de noches que lo podéis utilizar, al final merece la pena desde mi punto de vista perder una horita y pico y conseguir estos datos para después no tener que estar haciéndolo, porque si yo pierdo una hora cada noche, al final son más horas las que se pierden, ¿de acuerdo? Y esto solo habría que hacerlo la primera noche. Entonces, una vez que tenemos estos datos, lo metemos aquí, hemos activado nuestra compensación y cada vez que vengamos aquí y le digamos al enfocador o al portafiltros que cambie el filtro, automáticamente a la vez que cambia el filtro me va a cambiar la posición del enfocador. Fijaos, por ejemplo, yo aquí tengo el filtro de luminancia y lo tengo en 56.705, ¿vale? Vamos a venir aquí un momento otra vez al filtro, ¿vale? Lo tengo ahí. Entonces la diferencia de pasos, entonces una vez hecho eso, la diferencia de pasos es lo que va a tener en cuenta porque ya le hemos metido los datos. Y si yo le digo que cambie al filtro verde, pues lo que va a hacer es cambiar de posición el enfocador. ¿Veis aquí cómo está cambiando? Fijaos que a la vez que pido que cambie el filtro al verde, me lo lleva. Fijaos, le digo cambiar y fijaos, aquí veis que el enfocador se mueve, pues lo que hace es colocar el enfocador en la posición que le hemos dicho que con ese filtro está enfocado, es decir, y todo eso lo tenemos en base al filtro de luminancia, ¿vale? El filtro de luminancia es nuestra base y a partir de ahí vamos midiendo, ¿vale? Las diferencias. ¿Por qué el de luminancia? Ya lo hemos comentado antes porque considero que es el más fácil. Todo esto lo haríamos a mano y al final es un poquito tedioso hacerlo a mano, porque lo suyo, lo ideal sería hacerlo no una vez, sino 2, incluso 3 y sacar la media. De esa manera tenemos un número aún más preciso en cuanto a los puntos de enfoque con cada uno de los filtros. Y para hacerlo automatizado, lo ideal es hacerlo con un plugin. Hay un plugin que si venimos aquí abajo a la pestaña de plugin, precisamente se llama Filter Offset Calculator, ¿vale? Lo instalamos, lo buscamos y lo instalamos y una vez que lo tenemos instalado, en la ventana de captura, yo lo tengo puesto aquí abajo, ¿vale? Que ya está activado, ¿ves? Aquí tengo el de la alineación polar con 3 estrellas, el de Offset Calculator. Y aquí le podemos decir cuántas iteraciones queremos que haga. Yo siempre hago 3. La media de 3 considero que ya me da un buen resultado. ¿Qué filtros queréis que mida? ¿Vale? Son 7 filtros que tengo yo, los de luminancia, el RGB y 3 de banda estrecha. Y simplemente le daríamos al play, ¿vale? Le damos al play y él comienza a hacer una secuencia de autoenfoque con cada uno de los filtros y a medir la posición en la que consigue el enfoque en cada uno de esos filtros. Como son 3 iteraciones, lo que va a hacer es sacar la media de esas 3 iteraciones. Cuando ha terminado, nos ofrece una tabla con los números. Aquí es donde podemos elegir si la posición o los pasos relativos del motor, y es lo que él automáticamente nos va a autoimportar a esta tabla de compensación, ¿vale? La secuencia, como os he dicho ya, aquí, esta secuencia, yo
entre 1 hora y 1 hora y media me suele tardar, ¿vale? Pero invierto cada 2-3 meses 1 hora, 1 hora y media en eso. Una noche que, por ejemplo, sé que no voy a tener mucho tiempo de sesión, lo que hago es aprovechar para hacer esto, por ejemplo. Hay que buscar los huecos en los que ir aprovechando y maximizar las sesiones, como hemos dicho. Mi consejo para hacer la secuencia de autoenfoque: que no lo hagáis hacia la polar, que lo hagáis, que apuntéis. Tampoco tenéis por qué hacerlo cada vez, porque los datos, los parámetros los va a mantener guardados. Pero, por ejemplo, a una altura de unos 30 grados sobre el horizonte, ¿vale? Algo así, una estrella brillante, una zona donde haya estrellas, un campo de estrellas bueno. No lo hagáis en zonas donde hay menos estrellas, porque al final le costará un poquito más hacer los autoenfoques, ¿vale? Entonces, mi consejo pues es ese, que hagáis eso, que os vengáis a buscar una zona de estrellas interesante, en torno a 30 grados de elevación sobre el horizonte, una zona media, y a partir de ahí efectuamos nuestro offset calculator, y él solo lo va a hacer. Os podéis ir a tomar un café, a comer algo, lo que sea, vais vigilando porque él continúa con su proceso, ¿vale? El proceso de autoenfoque lo veremos en otro vídeo, pero cuando termina os ofrece la tabla de datos y consigue implementar un sistema de autoenfoque. ¿Qué tenemos después con esto? Que lo hemos dicho. Por cierto, toda esta información la tenéis también en la página web, acordaos, en mi página web, y pasaros por allí que hay más artículos interesantes también, ¿vale? Por ejemplo, para una secuencia típica que tengo yo para filtros de banda estrecha, ¿vale? Por ejemplo, esto es para M8, ¿vale? Estoy preparando un mosaico de M8 y M20 y este es el panel 1, ¿vale? Fijaos, en una secuencia normal de autoenfoque, yo lo que tengo es que cambie, aparte del inicio, ¿vale? Ya hablaremos también en esos vídeos que voy a hacer más en profundidad sobre las secuencias, sobre todo las secuencias avanzadas, que son muy, muy interesantes. Pero mira, en cuanto a activadores, tenemos que, para el inicio, cambio el filtro al de luminancia, mueve y centra al punto donde, en este caso a M8, inicia el guiado y hace un autoenfoque. No pasa, siempre vamos a tener que hacer un autoenfoque al inicio de la sesión. Y lo hago con el filtro de luminancia porque, como hemos dicho, es el que he puesto como referencia, el principal, para que después, a partir de ahí, me va a sacar los cálculos, ¿vale? La diferencia en pasos que está en esa tabla de offset es lo que va a coger en base, cada sesión, en base a lo que mida en el enfocado inicial con el filtro de luminancia. Y después que ya tengo hecho eso, pues vamos a empezar a hacer nuestra sesión de fotografía, ¿vale? Entonces, normalmente aquí se dice, hay un activador, suele haber un activador en la tabla que es hacer un autoenfoque cada vez que cambiamos un filtro dentro de nuestra tabla de fotografías. Entonces, hacer autoenfoques cuando no lo podemos quitar, es inevitable cuando cambia. Yo, por ejemplo, tengo solo cuando cambia el tamaño de la estrella, el HFR, que se produce por las dilataciones del material, por el SIN, por diferentes cosas. Podemos tener un activador por cambio de temperatura, yo personalmente no lo tengo, y sí que tenía aquí uno que era cambiarlo hacer un autoenfoque al cambiar el filtro, porque es que es necesario. Ahora no, ahora como ya tengo medido mi punto inicial con el filtro de luminancia, cuando cambie de filtro, ya habéis visto, os he enseñado que cada vez que cambia de filtro, cambia el punto de enfoque al que le hemos dicho que es el inicial o el bueno para ese filtro, ¿vale? ¿Y eso qué me permite? También mejorar en cuanto al díter, porque yo aquí tenía un díter cada 2 imágenes, por ejemplo, ¿vale? Y entonces hacía 2 fotografías, díter, 2 fotografías, díter. Yo suelo hacerlo cada 2, hay quien lo hace cada fotografía, hay quien lo hace cada 3. Yo personalmente me gusta hacerlo cada 2, ¿vale? Entonces, lo que me va a permitir es aprovechar también más la sesión. ¿Por qué? Porque yo, fijaos, en una secuencia normal podía poner 30 imágenes en cada uno de los filtros, ¿vale? En HOS y de 300 segundos, y empezaba con 30, pero en la toma 10 había que hacer un autoenfoque. En la toma 18 vuelve a hacer otro autoenfoque, todo esto por el cambio del HFR, ¿vale? Pero además, después de esos 2 autoenfoques, cuando cambia la siguiente secuencia a otros 30, pero con el filtro de oxígeno, me vuelve a hacer otro autoenfoque el inicial, ¿vale? Entonces, todo eso suma tiempo. ¿Qué pasa? Que ahora cuando termine esta tanda de 30 imágenes, pues me va a venir
A la siguiente, con el filtro de oxígeno, cambia el filtro y automáticamente cambia el punto de enfoque. Y aquí ya no va a hacer un autoenfoque. Y eso es lo interesante. Cuando acabe esta tanda, viene aquí y me vuelve a hacer lo mismo. Me cambia el filtro al de sulfuro, pero como ya tiene los parámetros del offset, de la compensación, no va a necesitar hacer otro autoenfoque y sigo ganando tiempo. Antes, cuando hay que hacer autoenfoques en cada uno de los cambios de filtros, yo hacía, pues eso, 30, 40 imágenes por filtro. Y al final, ¿qué pasa? Pues que me encontraba que tenía 30 de hidrógeno, 30 de oxígeno y a lo mejor en una sesión, en un día corto, una noche corta como la de verano, me encontraba con que tenía menos información del filtro de sulfuro. Y al final, bueno, si quería menos sulfuro, bien, pero si quiero 30 de cada, estoy perdiendo y tengo que invertir otra noche para conseguir compensar esas imágenes, ¿vale? Porque se pierde tiempo. ¿Qué hago ahora? Pues ahora, por ejemplo, pongo... Un momento, que se me ha ido. Pues ahora le pones 2 imágenes aquí, 2 aquí y 2 aquí. Y lo que va a hacer esta secuencia es 2 fotografías de hidrógeno, 2 de oxígeno y 2 de sulfuro. Y después quiero que haga el díter. Me sigue haciendo, fijaos, el díter, lo he quitado de aquí y lo he puesto aquí abajo, y me sigue haciendo el díter cada 2 imágenes. Pero antes lo hacía 2 de hidrógeno, díter, 2 de hidrógeno, díter, 2 de hidrógeno, díter, hasta 30. 2 de oxígeno, díter. Ahora, ¿qué hago? 2 de hidrógeno, 2 de oxígeno, 2 de sulfuro, díter. ¿Vale? Fijaos en la secuencia. De esa manera, al final de la noche tendré un número más aproximado de imágenes de cada uno de los filtros. Nunca va a ser exacto, pero posiblemente tenga un número bastante más cerca. Seguramente a vosotros también os haya pasado eso de tener en una noche menos imágenes de un filtro por el tema del tiempo que se va perdiendo con autoenfoques, el díter, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues de esta manera, como hemos visto, podemos optimizar bastante bien nuestras secuencias. Y ya está, esto es lo que os quería enseñar, el configurar los offset para conseguir una secuencia de astrofotografía mucho más limpia y conseguir al final más imágenes, que es de lo que se trata, ¿vale? Bien, pues hasta aquí este vídeo, un vídeo que yo considero que es un tema muy interesante y además muy importante, porque cuando hablamos de astrofotografía lo que tenemos que hacer es intentar conseguir optimizar lo máximo posible el tiempo que le dedicamos, porque entre unas cosas y otras, que en verano hay pocas horas de noche, que el tiempo un día llueve, tiene que coincidir muchas cosas para tener una buena sesión, y cuando la tenemos que aprovechar al máximo nuestro tiempo para conseguir más fotografías, que es de lo que se trata. Así que nada, si te ha gustado el vídeo no te olvides de suscribirte, darle a la campanita y todo eso que se hace para que el algoritmo me ayude. Nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego.